Muy buenas, hoy en De Pura Cepa tenemos el honor de recibir a Salvador Hernández López, simpatizante de uno de los movimientos independentistas más importantes de la historia reciente de Canarias, el único, el M. Payá. Muy buenas amigos de Biosfera Televisión, sean bienvenidos un día más a nuestro programa de Pura Cepa. Hoy tenemos el honor de compartir visita con el amigo Boro. Buenos días, Boro. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues mira, ahora estoy un poquito con el tratamiento de una pierna que me estaba dando la lata, pero hay un buen servicio en el ambulatorio de San Bartolomé. Boro, si hay alguien que nos pueda hablar de independentismo y de Canarias y de todo lo relacionado con el M. Payá, es usted aquí en Lanzarote. Sí, no, perdona. En el mundo nuestro hay buenos elementos y que también son muy buenos, saben mucho. Yo nunca fui miembro directo del M. Payá. Yo lo mío era la política y la economía. Y con mi compañero desaparecido, don Antonio Cubillo, al que quería y quiero muchísimo, pues para mí fue maestro de maestros, ¿no? Don Antonio era algo muy grande, ¿no? Para mí era ese futuro Lenin, pero con otra forma, ¿no? Para poner a los espectadores un poco al día, Antonio Cubillo era un abogado chicharrero. Antonio Cubillo, su madre era de aquí de Teseguite, nació en Teseguite. La madre, él nació allá en Tenerife. En la Laguna. Su padre era también notario y trabajaba para el gobierno español. Y él estudió Derecho y era penalista, pero también estudió Derecho Marítimo Internacional también. Yo tuve el honor de que él me dejara ser su marchante. ¿Sí? Sí, en varias ocasiones. Y él me dijo, te necesito, échame una mano, porque a mí el derecho siempre me ha gustado, ¿no? El problema es que nunca lo pude terminar por razones económicas. Yo vengo de familia humilde y no podíamos... Boro, pero poniéndonos en materia, ¿cuándo nace el M. Payá? En el 64, 22 de octubre del 64 nace la bandera. Por esa misma fecha nace el M. Payá, el movimiento la parte política, digámoslo así. El movimiento del M. Payá nació bueno, se configura todo ya como una legalidad en el 67, todo, ¿no? La bandera, como bien has dicho, 64, pero la fundó un militante que era Sarmiento, que era de Teror, que en la fiesta de Teror quitaba la bandera y la ponía él porque su madre se las cosía. Lo único que no tenía la bandera en ese momento era lo de las 7 estrellas, que es Antonio Cubillo es el que la introduce. Y entonces cuando aprendemos que el círculo de las 7 estrellas abarca el archipiélago completo con sus peñones pequeños, Islas de Lobo, Roque del Este, Roque del Oeste. El archipiélago Chinijo. Sí, pero... ¿Por qué 7 estrellas verdes? Las 7 estrellas simboliza a las 7 islas. ¿Por qué verde? Bueno, el verde era por lo que nosotros teníamos... Esperanza, de la esperanza de libertad. Date cuenta, por ejemplo, para no hablar de todas las islas a la vez, Famara, todo el mundo lo sabe pronunciar, pero todo el mundo no sabe lo que significa la palabra Famara. La F fue un añadido de los invasores, ¿no? En este caso los colonialistas del gobierno español, en su momento, que tiene gente para todo, le cambió la T por una F. Tamara es bosque, y el risco de Famara, que nosotros le llamamos, eso antiguamente fue un bosque, porque donde hay laurisilva, antes hubo un bosque. Bueno, el agua se encontró, de hecho, en el Risco Famara, ¿no? En el año... Sí, a ver, la filtración y tal, pero el bosque antiguamente fue un bosque.
Bueno, sin salirnos del tema, vámonos al tema del independentismo. Bueno, cuando Sarmiento hace eso y después ya los compañeros empiezan a trabajar, entonces nuestro presidente pues defendió el... Cubillo, estamos hablando. Sí, sí, claro, es que... el brazo político, exactamente. Cubillo fue... Es que todas las juventudes de mi generación se inspiraron en él. Yo y todos mis compañeros, que luego hay algunos que van de por libre, pues muy bien, allá tú, pero yo no puedo negar la evidencia de las cosas. Recuerdo un caso en especial de Cubillo, defendiendo a los remolcadores de Santa Cruz, ¿vale? Y a los lecheros también, que es la huelga más grande, y a los panaderos. Exactamente, lo consideraban por muchos el abogado de Canarias. Bueno, Antonio Cubillo tenía una cosa que como canario para mucha gente era increíble, ¿no? Por ejemplo, Antonio Cubillo hablaba más de 4 idiomas. Aparte, su señora era de Breton, de Francia. Antonio Cubillo hablaba un francés que se ganó varios premios en la propia Francia por la pronunciación. Un francés perfecto, yo me acuerdo de él. Luego el derecho que estudió era, el que te dije, él era un abogado penalista y luego también abogado dedicado al derecho marítimo internacional, ¿no? En esa misma condición de abogado, hubo un caso muy sonado que quizás le costó un poco el exilio. Corríjame si me equivoco. No, lo del exilio es una cosa que hay que aclararlo bien, porque nosotros lo aclaramos en Tenerife también muchas veces y en el resto de las islas, pero sobre todo en Tenerife. Bueno, corríjame antes de que se me vaya. No, yo no me voy, estoy aquí. Pero yo lo que te voy a decir es una cosa. El escándalo fue cuando él se mete con las lecheras y las guaguas. Entonces ya la policía colonialista, que eran los grises, lo que hoy le llaman la Policía Nacional, que tenía el gorro con una orla roja y el abrigo llegaba hasta los tobillos. Bueno, pues resulta que le estaban persiguiendo, como era lógico, le estaba molestando a sus manías. Pero nunca hubo intención, sino que él defendía el derecho, apoyándose en el derecho sindical, que era un empollón en eso, era un empollón. Yo aprendí con él, barbaridades con él. De todas formas, lo que fue determinante fue un caso que fue cuando él fue a defender el tema de los remolcadores en Santa Cruz, la categoría de los remolcadores, cuando desafió, el delegado del ministro de Marina en esa época, en pleno franquismo, pues dijo que eran de categoría B, y él decía que no, que eran de categoría A. Claro, entonces tenían que tener un sueldo acorde con lo que... Exactamente. ¿Qué pasa? Que denunció Cubillo por falsificación de documentos, nada más ni nada menos que al delegado de Marina. Sí. Con lo que ello conlleva. Había que tenerlos bien... No, había que tener conocimiento del derecho internacional. No, y había que tenerlos bien puestos para en pleno franquismo hacer eso. Eso ya por supuesto, ¿no? Hacer eso. Yo vi a mi compañero hacer cosas que te dejaban frío, ¿no? Y por la ignorancia, no por otra cosa. Entonces cuando empieza... Antonio preparó un grupo de sus hombres escogidos, entre ellos tuve la suerte de ser uno de ellos, y todavía siguen los otros, donde nos pegaba todos los días unas buenas lecciones de derecho internacional. Yo me acuerdo que lo primero que aprendí era que cuando la policía te detenía, lo primero que tenías que hacer es poner las manos porque te pusieran las esposas. ¿Ah, sí? Sí, ¿sabes por qué, no? No, nunca me han detenido. Porque al ponerte las esposas, si te lleva esposado, el policía luego lo acusan, porque en el sistema de la policía le ponen una esposa a un tío que ya se sabe que es una víctima, es un delincuente o lo que sea. Que se ha saltado el derecho a la presunción de inocencia. Exacto. Cuando llegábamos adelante el juez dice, quítenle las esposas y dígale que se vaya. Bueno, pero a mí me lo dijeron 3 o 4 veces. Bueno, pero estamos hablando en dictadura. No había. Pero en dictadura tengo que reconocer una cosa, porque yo conocía a muchos jueces, incluso 2 de ellos son primos míos. Y hablábamos, dice, jodido, ¿quién te enseñó eso? Bueno, Antonio venía de un mundo ya informático. Ya estaba documentado. No, es que lo que yo le decía a todos mis compañeros. Llegó a llevar casos al Partido Comunista en la clandestinidad. Bueno, él es el que descubre la maniobra de Carrillo. Carrillo lo invita en el año 61, lo invita a un congreso de comunistas. Sí, en Rusia. ¿Sabes lo que pasó?
si no me consta, si no me equivoco, llegó allí en ese congreso y Carrillo le intentó de quitar la idea independentista, le dijo, vas a ser como el Puerto Rico de Estados Unidos. Sí, pero el problema, mira, Antonio como había estudiado también mucho con mucha gente muy importante de toda Europa, que es donde uno mamaba cultura, porque aquí es plátano y lo nuestro y aquello. Entonces, si tú no salías de aquí, tu formación siempre estaría limitada. Muy limitada, como todavía sigue, pero hay gente que no quiere salir de aquí. Hay que salir y venir, ir y volver. Nosotros mundo, ya nos cansamos de salir y entrar. El problema fue muy claro. Antonio descubre en París, primero porque Antonio, su cuñado, el hermano de su señora, que por cierto, desgraciadamente después de la muerte hace poco acaba de fallecer también. Maite, que tenía un cáncer ya que él venía arrastrando, y desgraciadamente hemos perdido una compañera también muy valiosa, aparte del talento que tenía, una mujer muy preparada. El hermano de ella era presidente del Partido Comunista Francés y era su cuñado. Antonio fue un hombre que nunca iba de rabo, iba de cabeza. Bueno, volviendo para no irnos al hilo, a la venida de ese congreso comunista en Rusia, al Carrillo plantearle el intentar quitarle las ideas independentistas, pues se desvincula totalmente del Partido Comunista Cubillo, como usted bien sabe, ¿no? Sí, yo te lo contesto. Rosa Luxemburgo, que fue una de las comunistas más importantes de Francia y de Europa y de Bélgica, aunque ella era polaca. Bueno, Rosa Luxemburgo entrega su carné en el Partido Comunista de Francia cuando ya estaba la democracia instalada, la libertad, toda la república trabajando bien, y entonces venga a entregarme el carné porque ustedes han dejado de ser comunistas. ¿Por qué dice? Porque el comunismo que ustedes llevan no contempla la libertad de los pueblos oprimidos por los que le invaden. Ese fue el problema por el que Antonio dijo, colonialismo, con todo el derecho. Claro, esa fue la frase que le dijo, y después otra cosa más grande, que no se ha comentado, pero está ya en los libros de historia, ya está esa frase, él lo vivió, y él fue el que denunció en París al Comité Comunista, le dijo que Santiago Cubillo era un traidor de la República Española. ¿Por qué? Porque resultó que su cuñado era el que traía la información a dársela a Franco para revelar las posiciones de combate de los que estaban construyendo. ¿Ah, sí? Y sí, eso era que tenía que tener mucha galla y tenía que tener la información. Después perdón, no quiero vale. Hay un gallego que escribe muy bien y que estuvo viviendo en París también y conoció a Antonio Cubillo. De hecho, en sus memorias ha hecho una maravilla de escritura, ¿no? Y él estaba presente en el momento en que él denuncia y le dice a Carrillo, usted lo que es un traidor, porque usted ha traicionado sus ideales y su cuñado es su cómplice al que usted manda para allá. Porque claro, no te olvides que lo de Paracuello es cosa del amiguito, todavía no se las perdonado. El destrozo que hizo supuestamente en Paracuello, ¿no? No. Salían en guagua y no volvían más. No, que hacía una limpieza bárbara. Nos fuimos ya a Francia, volvemos otra vez con Canarias. Cubillo abandona Canarias. No abandona, sale porque sale por patas, como decimos aquí. Sí, pero él estuvo oculto primero en varios sitios y luego esa misma gente que hoy, por cierto, hoy uno de ellos tiene un gran cargo y que le dure en su momento, porque allí había entre sus amistades, habían tres que pues ya murieron ya, pero eran hombres importantísimos fuera de Europa ya. En la Unión Soviética eran muy famosos, además, con mucho dinero tenían. Bueno, cuando llega Cubillo de ese congreso que nos fuimos del Partido Comunista en la URSS, escribe al presidente de Argelia, si no me equivoco, hablándole de sus ideas independentistas del archipiélago canario y dándole cobijo el presidente de Argelia en ese momento. Ah, sí, por ejemplo. En un primer momento, ¿no? Argelia se acababa de independizar. Él conoció a Guari Boumedienne, lo conoció muy bien y bueno, de hecho le dieron un buen asilo. Boumedienne, a través de su jefe de inteligencia, que era amigo de Antonio Cubillo, además Antonio Cubillo le daba clase, lo asesoró todo el tiempo que estuvo allí. Entonces fue cuando consiguen la emisora
de Canarias Libre, que se tuvo, que yo tengo copia, bueno, ahora no sé dónde está. La emisora fue tiempo después, ¿eh? La emisora no... No, fue después. Sí, pero, fue tiempo después. Si estoy hablando de la entrada de él se quedó a vivir allí protegido, eran como los asilados. Exactamente. Porque claro, una de las cosas que la gente creía que por ser asilado te reciben, exiliado, como así, pero el asilado no tiene derecho el exiliado a exigir, como ahora, a exigir un país. Tú puedes, el derecho de asilo es para todo el mundo. Tú llegas y te dan, oye, ven, pero tú no puedes decir, yo quiero Alemania, yo quiero Inglaterra, yo quiero... No, el que te lo dé. Y sentando como Argel como base de operaciones, digamos, empieza Cubillo a darse a conocer en toda clase, en la OUA, la Organización de Países Africanos. Él en África tiene su primera, ya lo conoció en otro sitio, ¿no? Pero el Che Guevara está con él. Llegó a coincidir en el 65, sí. Pero después también... La famosa, le asesoró, le dijo que no... Conoce al hombre más famoso que lleva el nombre de la Universidad de Senegal, a Josep Cantadiop, que la universidad se llama la Universidad de Cantadiop, ¿no? Era un hombre, era un independentista y era un enamorado de Fran Fanon. Fanon, que es el que escribe... el hombre es un esclavo mientras esté dominado por otro que no sea de su país. Entonces, pero aparte, Los Condenados de la Tierra es de Fran Fanon, lo lee y es una obra, es una Biblia para el... Me pierdo ahí. En el 65 coincide una visita breve del Che Guevara a Argel, coincide con él, en el cual el Che le dice, le asesora y le dice que no empiece la guerra armada, sino que haga la guerra de las pulgas. Sí. ¿Conoce Sí, pero Antonio lo despachó porque se dio cuenta que el nivel de derecho internacional del Che Guevara era médico de sí, pero fue médico de profesión, pero ejerció casi nada porque él era asmático y tenía problemas con el asma. Sí. Y quien mete a él en el Partido Comunista Cubano es un cubano que era la mano derecha de Fidel y lo cita en México. México, donde conoce el movimiento. Porque él hasta ese momento él no tenía ni esos aires de nada. Es como algunos que no, ahora él, perdona, disculpe, el Che siempre tuvo ideas comunistas, disculpe que le ¿Quién? El Che. Ah, sí. El Che sí. Lo que pasa es que llega a México, es donde conoce lo que es a Castro y demás, claro, y donde se forja. De todas formas, nos fuimos de Argel a México, nos metemos unos cambios. No, pero es que todo viaja, oye, qué cuidado. Sí, que estamos hablando... No puedes hablar... Por ejemplo, mira el independentismo, como aquel decía, ¿y quién inventó el independentismo? No hay ningún inventor, es un sentimiento del pueblo cuando se siente oprimido. Esa es la suerte que tiene el independentismo, que no tiene líderes a quien acusar como el Partido Comunista, como el capitalismo, como todas las formas políticas, ¿no? No hay líderes, no existe. Un abogado y fundador de ETA, el brazo político de ETA, porque ETA habían dos grupos, estaba el brazo político y la guerrilla, digamos, y entonces había uno que decía, que un fundador y abogado, hablaba de Cubillo, que decía que tenía una capacidad de oratoria y o sea, el MPA ya era conocido a nivel internacionalmente, que ellos sentían envidia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa repercusión, no tenían la ETA en ese momento, no tenía no se le conocía en ningún lado, y sin embargo el MPA, gracias a Cubillo y a su capacidad de comunicación, que era un excelente comunicador. Cubillo tuvo el honor, porque él así lo decía, no yo, él, el honor de haber protegió a los fundadores del movimiento ese, donde en Argelia. Incluso su Volkswagen viejo que tenía, la cucaracha, el escarabajo, perdona, pues lo tenían ahí de color café con leche, como le decíamos antes. Pero el hombre... de hecho, cuando entró en Bilbao con nosotros, yo me quedé con la boca abierta porque no había titirimundo de la política que no fuera a saludarlo, ¿no? Y en Argelia lo levantaron y lo llevaron, que eso lo vivió Fefo García, y se quedó atónito. Cuando llegamos al aeropuerto resulta que lo levantan, lo sacan de la silla, ¿sabes que él era parapléjico? Sí. Y lo llevan en volando a toda la juventud de Argelia. El estadio lleno el estadio. Era paralítico a raíz del intentado... Hombre, de la marranada de España, del Felipe González, el que dirige Endesa, el Martín Villa, que era el aparato... Vamos por dirigía orden. el aparato corrector y elegía a los mejores de la universidad. Bueno, y sacaba, Adolfo Suárez lo sacó de la Falange y lo metía ahí, porque tenía la institución de la Falange.
Pero bueno, eso es la parte de la historia. Eso es parte de la Eso es historia. sí. Hace un tiempo, la televisión canaria hizo un reportaje muy interesante en el cual sentó a él y al que lo acuchilló, a José Antonio Alonso. Bueno, yo tuve el honor del 25 de julio del año 1985, nos tocó a nosotros ir al juicio en Madrid. Y estaba Fefo García, estaba el compañero Guadarrama, el compañero Morera y yo. Éramos los 4 que estábamos alrededor de nuestro compañero de presidente. El abogado que defendía estaba en toda la prensa, era de Tenerife, de La Laguna. Uno que siempre aparece mucho en los programas de radio con el bigote enroscado a los años 20. Bueno. En un programa de radio con el bigote enroscado. Voy a fijarme yo en los programas de radio a ver si lo veo. No, en radio no, en televisión. Ah, perdona. vale. Perdona. Al hilo de lo que estábamos hablando de Cubillo, que nos vamos por las ramas y no concretamos. Y gracias que tenemos el árbol. El Cubillo lo sentaron con el señor Alfonso, el que lo intentó de Lo hice cuando lo de la película. Sí, bueno, el director era su sobrino. Sí. Bueno, esa fue la única cosa que... ¿Qué quiere decir? ¿Que desconfía de la verdad, de la veracidad de esa...? No, vamos a ver. Esa imagen, él quería perdonarlo. Y lo perdonó, ¿no? Sí, evidentemente. Pero, o sea, Cubillo perdonó a la persona que lo intentó matar. Incluso el hombre comenta cómo le habían dado goma 2 o no sé qué, le habían dicho que se le pusiera en el coche y el tío no quiso. Se había negado. Y después se vio presionado, le amenazaron con que la familia le iban a hacer daño. Y entonces fue cuando acuchilló. La amenaza que tenía ese hombre que intentó matarlo no era otra, sino que era asturiano, pertenecía a la UGT, era un sindicalista y de la UGT. Y entonces amenazaban con matar a su familia. Le ofrecieron el famoso comisario Conesa, que luego terminó de vacaciones en Barcelona y todo el mundo buscándolo por medio mundo, lo que es, porque si no, no terminamos aquí. Y luego cuando él se da cuenta de toda esa historia, nosotros en el juicio, y cuando yo veo que al hacer la película, por ejemplo, particularmente yo, en la opinión. Bueno, el juicio que estamos hablando, ¿de qué juicio? De cuando Cubillo... Cuando Cubillo le gana al Estado español. Al Estado español y y al de Conesa, ¿cómo se llama? A Martín Villa, lo deja acá ahí. El Estado español, hasta hace unos pocos años, no llega a la sentencia en firme que reconoce a Cubillo como la primera y única víctima terrorista de Estado de terrorismo de Estado español. El problema es que estando Felipe González, un terrorismo de Estado, un país democrático, es inadmisible. Entonces tienen que pagar, le tenían que haber dado 82 millones. Que fue lo que estaban en el juicio hablando, y bueno, y la vista previa que hubo entre los abogados, los legales. El problema fue que querían pagarle a cuentagotas, y de hecho le prolongaron a ver si se olvidaba. Estamos hablando ya en democracia, ya en plena democracia. Ya, claro, bueno, aunque la democracia, entre comillas, ¿no? Nunca nos hemos creído en la democracia española. Boro, Canarias... ¿Es colonia española o territorio español? Sigue siendo colonia española, tiene 600 años ahora fastidiándonos aquí. Vamos a ver, aquí hay una cosa, que cuando una nación sufre el colonialismo tan brutal como es el español, cuando digo español no me refiero al pueblo, me refiero a los gobernantes. Los gobiernos españoles que han sido lo más nefasto que hay. Es evidente que sus cerebros, cuando terminó la guerra civil, se tuvieron que ir a Veracruz y al otro lado. Incluso fundan en Argelia las mayores industrias que tienen los argelinos. Lo que pasa es que todo el mundo salió a la estampida porque no creían. Y cuando vino la democracia, hay muchos españoles que yo lo he visto fuera, por ejemplo en Argentina, tuvimos una reunión y 2 cadenas de televisión, y todos los que estaban allí decían así a bote: yo no vuelvo hasta que esté una democracia. No, pero es que ya está. No está. Y yo sabía que no. Y yo se lo dije. ¿Y usted cree? No, yo no creo en una democracia que me ha impuesto un rey sin votarlo. Un hombre que es del régimen, que lo metió cuando el rey era su padre, que tenía que haberle dado el paso. Pero el rey también escogió un estado. No escogió, no le dio tiempo a nada. ¿Cómo que no? ¿El rey podía haber continuado la dictadura en la que estábamos o no? Nada, tú dices lo de la dictadura. Sí. No, yo creí que tú me estabas diciendo que él lo escogió por... No, él fue un hombre que Franco lo preparó. Mira, en YouTube está la imagen cuando él
de un tiro por la nariz se carga al hermano, ¿no? Sí, un accidente, un accidente. Pero un pim, accidente. pam, pam. No. Por favor. Boro, Canarias es colonia española. Colonia. Si no fuésemos españoles, con todo este debate. Es que no lo somos. No somos españoles, vale, a efectos legales, vale. Que es diferente. ¿Los catalanes? Los catalanes están luchando. Yo mira, a mí con lo de Cataluña, que tengo amistades, como en todas partes, ¿no? Cada uno conoce su tal. Yo hay un hombre de Cataluña que tuve el honor de conocerlo, de hablar con él, y en Rabat mismo le di una operación comercial que las cámaras de Lanzarote, que no existía todavía, aquellas fundaciones parecidas a la FELAPIM y todo eso. Bueno, la gente de Lanzarote son empresarios locales, no tienen visión de más allá, que fue el problema. Hubo un proyecto que se lo trajimos nosotros, Fefo García y este que les habla, Salvador Hernández, le trajimos un proyecto para que de 3.600 y pico millones y con un territorio liberado de impuestos durante 50 años, no pagaban nada. Y el tío podían haberlo hecho, pero resulta que como no estaban preparados para afrontar cosas de eso, le gustaba más ir a representar a la Cámara de Lanzarote a divertirse con las niñas por la noche, por ejemplo. Boro, respecto a... ¿Está hablando de Marruecos, Mauritania? De Marruecos. De Marruecos. ¿Han habido empresas de aquí que se han ido allá y han tenido que salir por patas, Boro? No, esas empresas que fueron y salieron por patas, y me alegro que me guste que me hagas esa pregunta. Sí, además. Le puedo decir más, un trabajador conejero de aquí me dijo una frase que me marcó un poco, me dijo, aquí son derechos humanos, allí son humanos derechos. Le digo eso, o sea, desde la independencia, o sea, yo no tengo nada ni a favor ni en contra. Mira, vamos a ver, hay una cosa, mira, hay que ser serio. Cuando se está hablando con gente con hombres de Estado, hay que ser muy serio. En primer lugar, la cultura de Marruecos no es solamente la cultura árabe, tiene la cultura bereber, tiene dentro 1.750 lenguas, vamos a empezar por ahí. Segundo, estudia todo el proceso del Estado marroquí. Estamos hablando en base a las empresas y instalarse empresas. La instalación de empresas no se instalaba, es que llegaban. Yo no, ya te digo, yo no doy nombres. No me gusta dar nombres. Claro, y los tengo claros, tan claros como que yo les quité toda la venda esa que tenían los ojos. Llegan 4 personas de la isla de Lanzarote muy potentes, se presentan en Agadir, se sientan con un señor que no lo conocen de nada, que dice que le promete unas instalaciones de terreno gratis a cambio de esto y de lo otro para montar sus nuevas fábricas de conservas, quitándoselas a Lanzarote para parar en la mano de obra aquí. Eso hay que decirlo, que muchos de los medios le entraba pánico, decirlo. Le entraba la cagadera, como decimos nosotros, hablando en nuestra lengua. ¿Por qué? Porque el estómago le pesa más que la inteligencia. Un hombre que es un hombre, ¿qué quiere decir? Que no vende a su familia ni a su patria por la barriga. Si la vende no es un hombre, es un machanga. Así de claro. Sí, que la mano de obra sería más barata allí, me quiere decir. ¿Qué pasó? Se pusieron a hacer negocio con gente de la calle y empezaron mal la conferencia. ¿Y qué hicieron? Le levantó a uno, hablaban de 500 millones, otro hablaba de 250 millones. Lo cierto es que perdieron 30 y pico millones en ese mes. Pero ¿qué pasó? Estaban hablando con estafadores. Cuando yo fui a ver al Wali, el gobernador de Agadir, dice, ¿qué culpa tengo yo que tu gente cada vez que viene aquí cree que en vez de venir a negociar viene a jugar al trueque, que yo te doy y tú me quitas? Y pues, ahí tienes el precio, tú tenías que haber cogido a ese hombre. Mira cómo en cuanto a los independentistas empezamos a decirle a todo nuestro pueblo, si tú quieres invertir allá, haz tu operación de negocio. Luego te vas a Agadir y firma delante del Wali. Porque todos nosotros, yo te puedo dar una lista de más de 200 empresarios que están contentísimos y agradecidos al independentismo, aunque no recibimos... Porque han hecho de intermediario... Por favor, la Cámara de Comercio de Lanzarote está ahora en Agadir, porque el movimiento lo llevamos José García y Salvador Hernández, y que se atrevan a decirme ante la cara que estaba yo. Porque aquí hay mucho lengüín, pero resulta que a la hora de la verdad... ¿Cuántas empresas hay ahora mismo de...? Allí, no sabría decir aproximadamente. Empresas canarias se suman ahora... El otro día estuve hablando con uno del ministerio y me dijo que hay más de 250 que están firmes, afrincados. Y yo llevé, el último hombre que llevé, lo llevé porque me daba pena. Íbamos nosotros con dirección a Francia, a Bretón, y entonces estábamos en el aeropuerto de Tánger, y allí había un señor vestido de negro,
un campesino de los nuestros, a que yo los quiero mucho, y él con su corbata negra, y el hombre estaba nervioso. Y entonces se quedó mirando para nosotros, como nos vio el cachorro, dice, coño, están los míos aquí, porque él no se entendía en árabe, ni en francés, ni en nada con nadie. Y era lo que venía era a comprar cabras y a montar en Marruecos una granja, invirtiendo el dinero de lo que él había ganado en los años de la aldea. Boro, el tiempo en televisión usted sabe que es oro, nos queda poco. Canarias, el futuro. Canarias siempre tendrá el futuro y la independencia llegará. Llegará. Si no yo, tus hijos, tus nietos, todos tirarán. Date cuenta que las independencias, normalmente la de Senegal, yo hablé con el ministro cuando vino aquí, con el barco Europa, que le cargamos 28 millones de latas de sardinas con la fábrica, 10 bodegas. Ese barco lo traje yo y lo cargué yo, a mi mando. Y yo te puedo decir una cosa, el que estaba arriba con el capitán era el ministro de Fomento. Y cuando tenía la espalda llena de latigazos, y era portugués, madre portuguesa, padre portugués, el tío era de Lisboa. ¿Y sabe lo que me dijo? Dice, la independencia que la gana son los hijos de los inmigrantes. ¿Le dijo eso? Y así, ¿por qué? Porque los hijos, aquí hay un montón de sudamericanos, que yo retiro lo de sudamericanos, son americanos porque el territorio entero no está dividido. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegaron, estaban desorientados, ¿no? Y entonces cuando estaban aquí, en Lanzarote, para no hablarte de más grande... ¿Cuando llegaron ellos aquí o los españoles allá? No, lo de allá ya se sabe. No hay ningún del sudamericano, esos que le llaman los que no conocen la historia, pues resulta que todos te dicen, yo vengo aquí porque a ver si me devuelven, aunque sea el oro que me robó. Sí. Es decir, que vienen con la conciencia ya aprendida. Pero vamos a ver, hay una contradicción ahí muy contradictoria, perdone la redundancia. Sí, la redundancia. Si nosotros no somos españoles, no pueden venir a Canarias a reclamar el oro Vamos, ¿no? Nosotros somos españoles por imperativos legales. Vale, pero que no pueden, pero que si llegan a Canarias no pueden llegar a reclamar el oro que expoliaron los españoles, ¿no? No, espera. Ahora mismo le acaban de devolver las llaves a los judíos que fueron expulsados de Palma de Mallorca, que eran los sefardíes. Y cuidado, esta es la sangre de mi abuelo que la llevo yo también en las venas. Por eso te digo que cuando yo hablo lo que he estudiado y he averiguado, no del oído de aquel, del oído del otro, porque en nosotros Lanzarote tiene fama de ser la isla periodística, porque todo el mundo... Hablamos donde estamos. No, oye, cuando yo aquí... yo quiero esta tierra, que es mi tierra. Mi gente, parte de mi familia nacieron en Mague, pero eso no me vale. Yo soy un canario de todas las islas. De todas las islas, de 7 islas. De 7 islas verdes. Que tú me encajes allí, que a ti te gusta más, como estás siempre con una mentalidad futbolera, pues allá tú, yo te respeto. Es una forma de yo te respeto. Ahora, yo cuando ya llegan los momentos de aclarar las cosas, nosotros... Hay que hablar con propiedad. Los saharauis son españoles por imperativo legal, tienen los pasaportes y cuando vinieron ahora para acá, el Senegal, y ese es el cabreo que tienen los sahaníes, que decían, porque yo les decía, los saharauis no existen, el pueblo saharaui nunca existió, son árabes, y los árabes no pertenecen a África. Y yo no entiendo por qué, si vamos a poner las cosas en su sitio, a cada cual lo suyo, que es como debe ser, ¿no? Pues igual se llevarían millones de sorpresas. Boro, te daríamos para 3 programas. Tengo una duda con usted. ¿Tiene amigos peninsulares? Miles. ¿Amigos? No, amigos tengo nada más que uno, que se llama José García. ¿Amigos peninsulares tiene? Ahora amistades, miles. ¿O relaciones amistosas con peninsulares? Hombre, date cuenta que cuando yo estaba en el puerto, tanto en la isleta como aquí, la de Marino, con la que yo, aparte yo también estuve en la Marina, yo también saqué aquí el título también. Boro, y perdonando la expresión, ¿y con godo? La palabra godo no pertenece a nosotros ni pertenece a España. No. Despectivamente como se solía llamar La palabra godo sale de Gothenburg, de Suecia, que son los que fundan Kiev. La palabra Rusia no existía, son las tribus ruski. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
eran los godos, los visigodos, los ostrogodos, ¿no? No lo viste en el grado medio. Visigodo, le decía que godo, nosotros la palabra godo está mal empleada en el término despectivo, igual que cuando los suecos, que son otros colonizadores, colonizaron a los sami, que le llaman lapón, porque lapón es una palabra despectiva. Como los españoles, por ignorancia histórica, le llaman moro a nosotros. Cuando a mí me dijeron en Barcelona, usted es un moro, digo, gracias, hombre, 1.000.000 de gracias, porque usted no sabe lo que significa la palabra moro. Y se mira, ¿cómo que? Oiga, es que le doy un abrazo, hombre, ya era hora de que ustedes despertaran. Dice, no, pero si nosotros se lo decimos de forma despectiva, usted me está diciendo a los que viven en la parte occidental de África, que eso lo pusieron los romanos. Y si ustedes no leen, no es culpa mía. Boro. 3 programas no, 4, 5, 6 programas 4, 5 más. No, porque yo con la pata estoy jodido y no sé cuánto voy a durar. Tendríamos que, el tiempo es oro en televisión. Se nos ha ido el tiempo, Boro. El tiempo no, se ha ido el reloj, pero podemos seguir. Hola, amigo. De acuerdo, podemos seguir hablando. Mire, ese Vito Cayo, que tiene mi nombre y mi apellido. Bueno. Salvador Hernández López, más conocido como Boro. Muchas gracias por este ratito. Disculpe que le interrumpa en muchas ocasiones y que no hayamos mantenido una uniformidad a la hora de seguir un tema de conversación, pero es que usted mismo... Yo me hago cargo porque yo tiene mucho que decir. Mundillo, y yo también trabajé con la emisora y la televisión de Lanzarote, también como el compañero en Televolcán, y también contribuí mucho. Y Dios te bendiga. Entonces, yo lo que digo es una cosa. A mí me gusta hablar porque yo soy de los que sigue diciendo todavía, hablar es vivir, callarse es morir. Me encantó. Con ese lema nos quedamos. Hablar es vivir, callarse es morir. Nosotros no callaremos, pero sí es hora de despedir el programa de hoy. Nada, no queda más que despedirnos y esperar que les haya gustado el programa de hoy de Pura Cepa. Y nada, invitarles a una nueva ocasión aquí a nuestro programa con un nuevo invitado en De Pura Cepa, en Biosfera Televisión. Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Cuando amanece se despiertan todas las aguas del Atlántico. Entre sus senos hay un pueblo que nació libre y hoy espera reconstruir sobre la herida la nueva era de las islas, sacar las cercas del paisaje y verlo libre como antes, que el campesino siempre su propio pan y el pescador pueda trabajar su red.